¿Te imaginas un árbitro que esté cambiando las reglas del juego a mitad del partido? Eso no puede ser. Como vimos en el tema anterior, en el primer acto hemos introducido el conflicto principal de nuestro protagonista con la secuencia detonante, hemos presentado a todos los personajes, fuerzas protagonistas, fuerzas antagonistas, y hemos tenido un primer punto de giro con el cual el conflicto ha variado, se ha intensificado o incluso puede haber aparecido un nuevo conflicto diferente. Ahora vamos a entrar con fuerza dentro del segundo acto, en el cual se va a desarrollar esa trama principal y también las tramas secundarias. Entramos en el segundo acto y poco tiempo después de haber acabado el primer punto de giro, tenemos lo que se llama el límite de presentación de nuevos personajes. No es un momento concreto, es un límite como tal, a partir del cual no conviene que el público conozca personajes importantes dentro de la narración. Como ya vimos la otra vez, tenemos que presentar los personajes durante el primer acto, o bien justo al principio del segundo acto. Cuando hablamos de presentar personajes, no hablamos de que el público vea físicamente a los personajes. Presentar un personaje es que el espectador conozca de su existencia, independientemente de que lo haya visto o no en pantalla. Por lo tanto, yo puedo perfectamente haber presentado un personaje durante el primer acto, haber hablado de él, haber hablado sobre él, y luego verlo más adelante durante el segundo acto. Eso es perfectamente lícito y perfectamente correcto. Esto mismo sucede en la película Los Otros, The Others, de Alejandro Amenábar. Vamos a ver cómo durante el primer acto nos hablan sobre un personaje y veremos luego también la primera vez que le vemos en pantalla a mitad del segundo acto. Hence my advertisement in the newspaper requesting honest, hard-working people. Oh, there's nobody more honest or hard-working than us. Isn't that right, Mr. Tuttle? Oh, aye, we're very honest and very hard-working. The kitchen. I have breakfast at 8, the children at 9, lunch will be served at 1 and dinner at 7:30. The master, ma'am. The master went off to war a year and a half ago. I've had no news since the war ended. Which of you does the cooking? I'm so sorry, ma'am. Which of you does the cooking? Nos indican que existe un marido que se fue a la guerra mundial, que no ha vuelto, probablemente haya muerto, no lo sabemos, pero ya por lo menos conocemos su existencia. Más adelante durante la narración, la protagonista, pensando que su casa está encantada por fantasmas, decide ir al pueblo en busca de un sacerdote para que haga un exorcismo a la casa. Deja la casa y se va a encontrar con la niebla. Esa es la secuencia que vamos a ver ahora. Grace. You're here. You're here. They said there was no hope. They said I should give you up for dead. They say a lot of things.
¿Qué reacción vamos a tener como espectadores cuando vemos aparecer el marido entre la niebla? En ese momento todo encaja. Es el marido del cual nos hablaron en el primer acto, lo vamos a ubicar perfectamente, vamos a ver cómo se abrazan, todo encaja perfectamente. Pero ¿qué hubiera pasado si nunca nos hubieran hablado de la existencia de ningún marido? En ningún momento. Vemos cómo ella sale de la casa, va entre la niebla y de pronto vemos aparecer un personaje, se acerca, se abrazan. Y diremos, bueno, ¿y esto? ¿Quién es? Cariño, cariño. Pensaremos, ¿puede ser el marido? ¿Puede ser el marido? ¿Tenía un marido? Estaríamos totalmente desubicados. No sabríamos qué pensar. Eso no funcionaría. Por lo tanto, podemos perfectamente hablar sobre un personaje en el primer acto, presentar al público su existencia y más adelante durante el segundo o incluso el tercer acto que ese personaje aparezca. Eso funciona perfectamente bien. Otra opción que tenemos es no ya hablar sobre un personaje antes de que aparezca, sino incluso generar una expectativa sobre él, de forma que el público tenga la curiosidad de ver a ese personaje, de conocerle. Esto es lo que pasaba en Matrix con el personaje del oráculo. Están durante el comienzo del segundo acto hablando sobre el oráculo, sobre a mí me dijo esto el oráculo, a ver qué te tiene que decir a ti, Neo, etc. Nos generan mucha expectativa, mucha necesidad por verle, mucha curiosidad. De esta forma, cuando luego aparezca este personaje dentro de la película, esas secuencias tendrán más carga emocional todavía, puesto que el público va a ver satisfecha esa curiosidad. ¿Por qué es necesario tener un límite a partir del cual no conviene que presentemos personajes nuevos? Porque un personaje nuevo es una nueva regla. Un personaje nuevo desubica al espectador. Cuando pensamos que estamos bien ubicados con respecto a los personajes, al conflicto, sabemos bien de qué va, queremos que todo se desarrolle, de pronto nos meten un personaje nuevo que frena también el ritmo de la narración. Hace que tengamos que posicionarnos de nuevo frente a este personaje. Hace que tengamos que explicarle al espectador dónde se posiciona con respecto al conflicto. Por lo tanto, nos desubica, frena la narración, incluso puede ser un recurso que no tenga mucha verosimilitud para el público, que no sea verosímil, sobre todo si es un personaje que va a venir a arreglar las situaciones o de alguna forma a ayudar a nuestro guionista a solucionar las cosas. Ese tipo de recursos sacados un poco de la manga, ese tipo de personajes nuevos que aparecen, pueden no ser verosímiles para el público. Por lo tanto, problemas de verosimilitud, problemas de frenazo en la acción de ritmo y problemas de desubicación del público con estos personajes que aparezcan de pronto. ¿Y por qué este límite tiene que estar poco tiempo después del primer punto de giro? ¿Por qué no ponerlo justo antes del primer punto de giro, antes de que acabe el primer acto, por ejemplo? Pues porque a veces, debido a las circunstancias de este primer punto de giro, pueden aparecer nuevos personajes que estén involucrados en el conflicto. El conflicto cambia, varía, incluso aparece un nuevo conflicto en el caso de los MacGuffin. En este caso puede aparecer nuevos personajes y hay que presentarlos, hay que destinar cierto tiempo para presentarlos. Por esto, este límite de presentación de nuevos personajes está poco tiempo después de que haya acabado el primer punto de giro. En Matrix pasa esto mismo. El primer punto de giro es cuando nos explican lo que es Matrix y Neo sale al mundo real y ahí en la nave se encuentra Tanque, se encuentra Ratón, el personaje que va a diseñar a la mujer de rojo, se encuentra Dowser, se encuentra Cifra, que más adelante luego les traicionará, y tenemos que pararnos a presentar a esos personajes mínimamente, tenemos un poco que posicionarnos frente a ellos y tenemos que ubicarlos con respecto al conflicto. En la Comunidad del Anillo pasa exactamente lo mismo. Debido al concilio de Elrond, el primer punto de giro, tenemos que presentar a nuevos personajes. Presentamos al propio Elrond, elfo, otro elfo también a Legolas, presentamos a Boromir, el representante de los hombres con el conflicto interior que tiene, y también presentamos a Gimli, el enano, con su testarudez. Hay que destinar unos pocos minutos a presentar esas características de cada uno de los personajes que ahí aparecen y que van a continuar durante el resto del segundo y del tercer acto de la película. ¿En qué casos no vamos a respetar este límite? Pues cuando, debido a las circunstancias argumentales, el protagonista tenga que ir a nuevos lugares y conocer ahí a nuevos personajes por primera vez. Ahí, tanto el protagonista como nosotros conoceremos al mismo tiempo a esos personajes. Por ejemplo, en Forrest Gump, hasta que la acción no se sitúa en Vietnam, no conocemos al teniente Dan ni a Bubba. Es imposible presentarlos antes de ese momento. Cuando la película sea una road movie, por ejemplo, una película episódica en la cual los protagonistas van a diferentes lugares, es evidente que hasta que no llegan ahí y no conocen ellos a los protagonistas, tampoco el público va a poder conocerlos previamente. Y también podemos no respetar este límite cuando queremos utilizar sus efectos negativos a nuestro favor. Por ejemplo, cuando queremos desubicar al público con la aparición de un nuevo personaje. Esto sucede en Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. En este caso, la aparición del señor Lobo, de Harvey Keitel,
nos deja un poco desubicados. Es un personaje al cual los protagonistas le dan mucha importancia, el señor Lobo que viene a solucionar los problemas, y nunca jamás habíamos oído hablar de este personaje antes. Entonces nos desubicamos un poco, pero un poco es lo que busca ahí Tarantino, ¿no? Esa sorpresa un poco y dejarnos perdidos hasta que realmente aceptamos ese personaje y sabemos un poco cuál va a ser su función en este momento de la historia.